Muy buen día con todos. Somos el grupo número 1 del curso de Cátedra Vallejo. El día de hoy venimos con un video muy interesante acerca de la vida de César Vallejo, pero principalmente de la obra Fábula Salvaje. Fábula Salvaje fue publicada en 1923 por el mismo autor, César Vallejo. Antes de empezar, vamos a dar una pequeña frase, la cual es: hay hermanos, muchísimos que hacer. En inglés vendría a ser: There is, brothers, so much to love. Ahora sí, empecemos. Principalmente dentro de este audiovisual que veremos a continuación, analizaremos la obra Fábula Salvaje. Como ya comenté, Fábula Salvaje es una obra de César Vallejo, la cual nos habla principalmente del tema de la violencia contra la mujer. Algo que en la actualidad tiene muchísimos casos alrededor del Perú, pero no solamente del Perú, porque es un caso general y mundial, entonces lo podemos ver durante todo el mundo y muchos años, algo que no se puede combatir, a pesar de que se intenta día tras día, es algo que aún persiste y nos afecta mucho a nosotros como sociedad. Vamos a ver, alrededor de este video veremos algunos aspectos como vienen a ser biografía, infografías, argumentos, desarrollo de la obra en general. Entonces, acompáñenos a ver este video que está sumamente interesante y esperemos que les guste. Ahora les voy a comentar acerca de la biografía de este autor, César Vallejo. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo ubicado en La Libertad, Perú, donde aquí convivía con la fe y tradición, ya que sus abuelos eran sacerdotes. Dos de sus abuelos eran indígenas y dos eran españoles, por lo que hubo una mezcla la cual marcó profundamente su espiritualidad y la mirada sobre el dolor humano. Desde niño, Vallejo trabajó en las chacras, experimentando una dureza en el campo y en injusticia social. Cuando creció, Vallejo vino a estudiar a la Universidad San Marcos la carrera de Derecho, aunque no le llegó a culminar. Así como no culminó Derecho, llegó a estudiar Periodismo en la Universidad de Trujillo, entre otras carreras más. En 1923, Vallejo viajó a Europa, donde vivió en Francia, París, en medio de la pobreza, la soledad y el exilio. Pero también fue aquí donde descubrió el mundo artístico. En París, Vallejo llegó a escribir obras muy importantes para su carrera, como viene a ser Trilce, Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. Finalmente, Vallejo falleció el 15 de abril de 1938 en plena Guerra Civil Española, causa que había abrazado con profunda solidaridad. Murió, pero Vallejo dejó muchas obras las cuales nos reflejan cómo llegó a transformar la literatura y el sufrimiento humano que siempre lo caracterizaba. Continuando con la exposición, la fábula salvaje fue escrita en 1923, cuando Vallejo en ese momento pasaba un periodo de fuertes cambios, tanto como personales como sociales. En el Perú, en el siglo XX, se predominaba una sociedad tradicional eh, marcada por el machismo, la pobreza y el autoritarismo familiar. Eh, eh, este, las desigualdades sociales era tan imponente en esos tiempos de que la violencia social y doméstica y los castigos eran severos y normalizados en el nivel familiar y social en todos los hogares. En esta obra refleja un ambiente social andino donde los sistemas rurales, las familias se basaban en el autoritarismo, en las jerarquías, regidas por un sistema de tradiciones, lo cual ponía en cuestionamiento y en vulnerabilidad a los más afectados, que eran los niños y las mujeres. En esto predominaba bastante lo que es el trato a estas personas que eran más vulnerables,
cual suele reflejarse siendo las víctimas de la injusticia. Eh, bueno, como ven, Vallejo utiliza todos estos métodos para cambiar las fábulas tradicionales y transformarlas, dándole una voz y simbolismo a estos personajes, como lo que es los animales, para denunciar las injusticias que sufrían en ese entonces, dando las narrativas, la mezcla de la realidad, la tristeza, la insensibilidad social y, y cualquiera de las formas de abuso. La negra es un personaje que está impregnado en esta novela, lo cual va a reflejar la injusticia y los castigos severos que sufrían en ese momento las personas más vulnerables, ¿no? Eh, Así como la familia también un, este, reflejaba una representación de autoritarismo, la tradición, el abuso del padre, dando por medio de la jerarquía los abusos, los castigos. Vallejo también denuncia la violencia que es normalizada dentro del hogar, la injusticia, eh, la, lo hacía más, lo hacía más débiles, el daño que causa y el abuso que sufrían las personas. Esta novela es llamada también a reflexionar sobre la empatía y la dignidad en el sufrimiento que oculta detrás de las formas de violencia que en la sociedad lo consideran como común. Por ello, Vallejo predomina y enfatiza en lo que es el maltrato que sufrían en esos tiempos y que hasta la actualidad se siguen viendo. Por ello, la fábula salvaje habla bastante de, de todo ese sufrimiento que pasaban las personas más vulnerables, ¿no? Buenas tardes, hoy voy a exponer sobre las tres escenas de desigualdad, la discriminación y el abuso de poder presentes en el cuento Fábula Salvaje de César Vallejo. Cada escena muestra una forma de violencia y también representa un problema social importante. Bueno, en el 1 tenemos la agresión inicial hacia la perra negra. En el cuento la familia maltrata físicamente a la negra cuando creen que ha cometido una falta sin investigar lo sucedido. Descartan su frustración golpeándola o humillándola. Esta escena evidencia el abuso de poder y la violencia injustificada, mostrando cómo la fuerza se usa para castigar y someterla a ser más vulnerable en el hogar. Esto simboliza la realidad de muchas mujeres que son agredidas sin que se escuche su versión ni sin que se respete su dignidad. Bueno, en la 2 tenemos la injusticia, la acusación por la muerte del becerrito. Cuando el becerro aparece muerto, la familia lo culpa de inmediato a la perra, sin pruebas y sin razones. La culpa solo por ser el elemento más débil del hogar. Esta escena resalta una forma de discriminación y estimación, ya que se responsabiliza automáticamente a quien no tiene cómo defenderse. Representa la situación en las que muchas víctimas son culpabilizadas por hechos que no cometieron, reproduciendo patrones de injusticia y silencio. Bueno, y para finalizar tenemos el castigo final que lleva a la muerte, que simboliza del personaje animal, a pesar de su lealtad y haber protegido siempre a la familia. La negra es castigada hasta el punto de ser destruida emocionalmente y físicamente. Esta escena revela la crueldad, el maltrato sistemático donde la víctima es anulada poco a poco. Acá vemos que Vallejo utiliza esta imagen para criticar cómo la violencia
ha repetido dentro del hogar puede quebrar por completo a quien lo sufre, tal como ocurre con muchas mujeres en contextos de violencia. Gracias. La violencia contra la mujer en el Perú es un problema grave que vulnera derechos fundamentales como la integridad física, la autonomía y la vida digna. Según aspectos, la violencia es una expresión de patriarcado y un freno para el desarrollo equitativo en la sociedad. La falta de acceso a la justicia y la debilidad de las instituciones estatales perpetúan la impunidad y la desigualdad. Ahora voy a mencionar 3 ejemplos de las 3 regiones. Restricción de la educación y oportunidad. En Junín, que es la sierra, una joven abandonó sus estudios superiores por el constante acoso sexual en su centro de formación, lo que evidencia cómo la violencia restringe el derecho a la educación y un ambiente seguro. Precariedad sanitaria y autonomía. En Amazonas, que es la selva, una mujer falleció debido a las complicaciones de un aborto inseguro tras una violación, mostrando la precariedad de los servicios de salud y la falta de apoyo estatal oportuno para víctimas de violación sexual. Exclusión y desarrollo laboral. En Lima, que es la costa, una trabajadora fue despedida de su puesto tras denunciar violencia física por parte de su pareja, lo que refleja como la falta de protocolos laborales, el estigma limitan el acceso a un trabajo digno y la estabilidad económica. La violencia contra la mujer se relaciona directamente con la ODS 16, que promueve sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Es necesario transformar las estructuras y avanzar hacia un país más justo y solidario. En esta ocasión hicimos una breve entrevista a un docente llamado Yair Álvarez y le hicimos las siguientes preguntas sobre la obra Fabra Salvaje. ¿Qué le pareció el mensaje principal de Fabra Salvaje? ¿Qué tal, Richard? Buenas noches. Bueno, me pareció que el mensaje principalmente gira en torno a la fuerza de los instintos naturales, ¿no? Y cómo estos vienen influyendo profundamente en el comportamiento, ¿no? Tanto en seres humanos como en animales. Bueno, este poema nos recuerda que dentro de cada uno existe una parte salvaje que no necesariamente es negativa, más bien es un comportamiento esencial, ¿no? De nuestra naturaleza. Claro. ¿Cree que el texto refleja el aspecto de las conductas humanas? Bueno, mi opinión, creo que sí, en definitiva. Considero que el texto refleja comportamientos muy propios de la condición humana, ¿no? Especialmente aquellos impulsos que aparecen en momentos de tensión o emociones intensas. Creo que a través de la metáfora de lo salvaje, el poema muestra que incluso las personas que se consideran racionales y moderadas pueden verse movidas por impulsos profundos, ¿no? Que provienen de una esencia más instintiva. ¿Qué enseñanza considera que deja el poema? Yo considero que principalmente es la importancia de reconocer y aceptar nuestro lado instintivo, ¿no? En lugar de negarlo o verlo como algo incorrecto, bueno, el poema nos sugiere que todos tenemos emociones fuertes y reacciones naturales que forman parte de quienes somos y que aprender a entenderlas y manejarlas es profundamente para nuestro crecimiento personal. Ok, muchas gracias por su tiempo. A ti, Richard. Ya amigo, ya está ya. Ya. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Chantal Grados y a continuación explicaré cómo se hicieron la infografía y la historieta. En el transcurso de las sesiones se ha realizado una infografía y una historieta que abordan la corrupción de nuestro país tomando en cuenta 2 obras de César Vallejo. En primer lugar, la infografía titulada La corrupción es inspirada en una obra de César Vallejo. Para su elaboración
de la infografía, en primer lugar, se leyó a profundidad. Con esto ya se comprendió mejor la lectura y después se seleccionó las ideas principales. Ya con las ideas principales claras, sacamos una definición, causas, consecuencias, un ejemplo, alternativas de solución y una reflexión final. Por último, usamos recursos visuales para que sea una infografía clara y se pueda comprender mejor. Lo que se busca con la infografía es enseñar la corrupción, cómo afecta a la sociedad y por qué es importante combatirla, mostrando de forma clara sus causas, consecuencias y la necesidad de mayor transparencia. También se realizó una historieta titulada Promesas en campaña y olvido en el poder, inspirada en una obra de César Vallejo también. Para nuestra historieta claramente se investigó y se leyó a profundidad. Después seleccionó qué personajes iban a ir en nuestra historieta y cuántas viñetas se iban a realizar. En nuestra historieta hay dos personajes principales, que son el presidente y su asesor, y como secundarios los pobladores. La historieta trata de que los pobladores ya no creen en las promesas del presidente y piensan que es un corrupto. Con la historieta se busca mostrar cómo los candidatos hacen promesas durante las campañas que luego no cumplen, evidenciando la falta de honestidad política y motivando al lector a reflexionar sobre la importancia de exigir responsabilidades a los gobernadores. Gracias. Tras este análisis exhaustivo, hemos podido trazar un vínculo innegable entre la magistral denuncia poética de César Vallejo en Fabla Salvaje y la persistente problemática de la violencia de género en el Perú contemporáneo. En este sentido comprendemos que la injusticia y el abuso de poder encarnados en el personaje animal, la negra, simbolizan un patrón de anulación de la dignidad y la vida emocional de la víctima. De hecho, este simbolismo dolorosamente actual lo vemos reflejado en los casos de acoso y la precariedad sanitaria y la exclusión laboral sistemáticamente vulneran los derechos de las mujeres. Además, la obra vallejana nos interpreta directamente confirmando que la violencia excede en el ámbito criminal para constituir una crisis de salud pública y de los derechos humanos, profundamente arraigada en nuestras estructuras culturales, pero consiguiente, nuestra principal conclusión es la necesidad perentoria de actuar para converger con el espíritu del ODS 16 que promueve las sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Debemos impulsar a una transformación profunda de las normas sociales. Es más, tenemos que exigir mecanismos de justicia efectivos y garantizar la protección integral y oportuna de las víctimas. En este marco, nuestras recomendaciones son esenciales. Para la ciudadanía, exhortamos a cuestionar el silencio cómplice y la normalización de la violencia, exigiendo activamente transparencia y responsabilidad a todos los niveles institucionales. Para el Estado demandamos la implementación de protocolos rigurosos que protejan la estabilidad laboral de las víctimas y garantizar el acceso seguro y oportuno a servicios de salud y justicia, sobre todo frente a la violencia sexual. Muchas gracias. Gracias por su atención.